comprendiendo los documentos OPPT. 2 IAM, FDVG, 0808-1973. Introducción. OPPT no es un movimiento, una creencia ni un partido político, es un hecho jurídico de alcance mundial sucedido en el año 2012. Y también es una información que cada uno tiene que investigar por sí mismo, para no delegar en ese alguien que nos diga que es verdad y que no. Para comenzar habría que tener en cuenta que por más que nos creamos competentes en la lectura y comprensión de documentos, los estamentos legales utilizan grados elevados de simbolismo, a sabiendas de que la gran mayoría de nosotros no estamos calificados para decodificarlo y usarlo a nuestro favor. Nuestra tarea es tratar de descifrar en algún grado ese simbolismo, ya que la estructura en la que funciona todo esto es en gran medida simbólica. Tengamos en cuenta que esta clase de procedimientos son muy antiguos y por más que no sepamos por qué, es así como ha venido funcionando durante siglos, sin que nos preocupáramos de averiguar cuál es nuestra verdadera relación con el sistema, y de qué manera interactúa con nosotros. Comprendiendo la estructura. UCC, Uniform Commercial Code, rige el comercio entre los estados de Estados Unidos, está basado en la ley del almirantazgo, derecho comercial o marítimo. OPPT, One People Public Trust, restituyó la Constitución de 1776 poniendo fin a la esclavitud, clausuró la SEC y embargó a todos sus miembros. SEC, Security and Exchange Commission, estaba regulada por el UCC. Era un registro de corporaciones, empresas y países. Los países registrados como corporaciones cedieron su soberanía al aceptar entrar bajo la jurisdicción de la SEC. OPPT, al clausurar a la SEC en 2012, quedó por encima de las leyes aplicables en todos los países, sus constituciones, códigos civiles, penales y comerciales. Y solo se rige por el UCC y la ley natural. Es por eso que nosotros, notificándoles, nos declararnos en honor como almas libres bajo la ley natural y salimos fuera de la jurisdicción de los estados y sus instituciones, y legalmente no pueden hacer nada al respecto. 3 IAM, FDVG, 0808-1973. Los documentos OPPT. Lo que sigue es un breve análisis de algunos de documentos OPPT a los que tenemos acceso para lograr diferenciar cuáles son los mecanismos legales que mueven y sus posibilidades de aplicación en diferentes situaciones reales. Por la propia naturaleza del fideicomiso del pueblo OPPT 1776 resulta difícil aislar al 100% los contenidos legales de los aspectos espirituales, que se entrelazan permanentemente, por lo que apartaremos en lo posible los contenidos más esotéricos para sumar claridad a este análisis. El aspecto espiritual que conforma estos documentos legales es intrínseco a los mismos y no puede ni debe ser dejado de lado al interpretarlos, pero por tratarse de un trabajo de interiorización personal e individual, que hacemos cada hombre y mujer vivos que los lee, no hay nada que pueda aportar en este sentido. Aquí solo sirve recordar que para la concreción del OPPT se utilizó la figura legal del trust o fideicomiso para bloquear el sistema de esclavitud instaurado desde la antigüedad usando esta misma figura. Recordemos el trust de 1781 que elimina la 1.3 enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Recordemos también que al estar los países registrados en la SEC, desde la década de 1930, todos son abarcados por el nuevo trust, y que al ejecutarse el OPPT en 2012, la SEC queda bloqueada y todas las repúblicas / corporaciones allí registradas son embargadas y nulas. El fideicomiso OPPT tiene la siguiente estructura. Disponente primer creador. Administradores los signatarios del documento, Heateran Tuxijaraf, Jalis Randall Hilner, Caleb Paul Skinner. Beneficiario eterna esencia. Probablemente haya quienes vean esta estructura como algo un tanto abstracto, pero basta remitirse a las bulas papales para comprender cómo vinieron funcionando las cosas en el mundo hasta nuestros días. La figura del fideicomitente primer creador se elige porque nadie más que él podría situarse por encima como disponente de los bienes del planeta. La figura del beneficiario eterna esencia se elige para que nadie pueda usurpar el beneficio, excepto nos es, yo soy como encarnación viviente de la eterna esencia. 4 IAM, FDVG, 0808-1973. La relación entre las formas legales y espirituales es ineludible en estos documentos, a la vez que nos permite situarnos en un estatus jurídico distinto o superior,
como a ius naturalis o bajo la ley natural. Una condición del funcionamiento de la ley natural es la obligación de declarar en honor lo que uno va a hacer y de esta forma notificar a la otra parte nuestra nueva condición o estatus legal. Gnosis. Es por un lado, un documento de empoderamiento espiritual destinado a recuperar la conexión con nuestra verdadera esencia y la desprogramación del viejo paradigma. Pero al mismo tiempo nos sitúa en el estatus jurídico superior de la ley natural, decreta el fin del sistema económico esclavista y proclama la nueva gobernanza. Nos declaramos eterna esencia encarnada en el hombre natural de carne, hueso y sangre, en múltiples singularidades también conocidas a través del sonido de las palabras de nombres y apellidos o identificación. Como evento del yo soy, elevado a conciencia cósmica en el Gnosis. Yo soy proclama el Gnosis, acepta la manifestación Gnosis y actúa en conciencia expandida en el nosotros somos. Yo soy aquel que es, manifiesto también en la frecuencia de Gnosis, manifestación divina, viviente en lo individual y lo colectivo. Declara terminada la experiencia de la dualidad en este momento presente, sin ningún intermediario o intermediación entre yo soy aquel que es, primer creador en presencia encarnada. Yo soy manifiesta el procedimiento conocido como OPPT, que decreta el fin del sistema económico esclavista, de su creación y propiedad intelectual y material, que ratifica en su totalidad. Notifica sobre la existencia del documento Declaration y Order que proclama la 5 IAM, FDVG, 0808-1973. Orden permanente de cesar y desistir de toda forma de contención y / u obstáculo a la libre manifestación de Gnosis en forma manifiesta o no manifiesta. Gnosis reclama y proclama la nueva gobernanza de Gnosis, incluido el sistema político y económico mundial. Ninguna jurisdicción, intermediación, interferencia, manipulación o perjuicio es reconocida o aceptada por Gnosis, se pone a disposición del hombre vivo y del colectivo en plena transparencia, lealtad, conciencia y responsabilidad ilimitada. Devuelve a la fuente cada experiencia dual como superada, la reconecta a la frecuencia del Gnosis, en el libre albedrío y resonancia. Gnosis crea a través de la imaginación y el deseo de cada manifestación encarnada, a través del nosotros somos, en la unidad de intención el nuevo paradigma humano. Pone fin a todos los sistemas de limitación de esta matriz, y elimina todos los obstáculos a la expansión de la conciencia del Gnosis, único y unido dentro y sobre sí mismo. Los conocimientos todos, incluidos pero no limitados a la tecnología, la medicina, la filosofía, la historia, la geografía, las matemáticas y las ciencias ocultas energéticas y esotéricas, son propiedad reconocida de Gnosis. Gnosis uno en el uno y uno es en todos nosotros. Affidavit. Declaración de absoluta verdad de respuesta obligatoria. Comunica la existencia de OPPT y la cancelación y nulidad de las instituciones jurídicas. Informa a los respondientes que actúan bajo su responsabilidad ilimitada y responden por los perjuicios causados con su patrimonio. Puede usarse en diferentes situaciones, por ejemplo ante el municipio, la policía, el banco, para abstenerse de tratamientos médicos forzosos, para circular libremente, etc. Reproducible en juicio ante el primer creador, ley natural. Desde Gnosis para todo aquel que lo recibe y por ley está obligado a responder. Se apoya en los documentos eternos, universales e internacionales por obra de The One People's Public Trust 1776, documentos OPPT depositados en el UCC. 6 IAM, FDVG, 0808-1973. Declara que la empresa de derecho privado, Estados Unidos de América, y equivalentes internacionales, los 194 países, incluida la Argentina, y sus jurisdicciones son nulos y cancelados por Yo Soy. Declara la cancelación de los bancos. Declara nulas todas las formas jurídicas como el Código Civil, Penal, de procedimiento civil, de procedimiento penal, financieras, oficinas públicas, funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, órdenes ejecutivas, decretos presidenciales, tratados, las constituciones, órdenes profesionales, títulos académicos, etc. Es una ordenanza de ley universal, válida para todo el mundo. Advierte sobre la existencia del documento Declaración y Orden, Militar y Order, que ordena a voluntarios de entre los militares.
Arresten y pongan bajo custodia a todos y cada uno de sus agentes, oficiales y otros actores que operen, ayuden y favorezcan a sistemas de aplicación legal que operan la esclavitud en contra de los ciudadanos y se apropien de ellos. Notifica del deber de implementar esta orden bajo su plena y propia responsabilidad. Los respondientes, debidamente informados, actúan con responsabilidad ilimitada, exclusivamente por su cuenta y en calidad de entidad individual, a diferencia de persona física, persona jurídica o funcionario público, sin ninguna red de protección corporativa, sin ninguna inmunidad y responden por los daños directos o indirectos, bajo la Ley de Comercio, Uniforme Comercial Code, UCC, única forma de derecho aún válida. Por cualquier tipo de conducta ilegal e ilegítima que cause cualquier daño y / o pérdida a cada homo vivo, incluidos los daños psicofísicos y materiales derivados de detención, inspección, registro y cualquier otra forma de restricción y privación de libertades inalienables, tratamiento sanitario obligatorio, TSO, vacunación, pruebas moleculares, pruebas de antígenos, pruebas serológicas, pruebas de saliva, pruebas nasofaríngeas, todas y cada una de las pruebas y herramientas conocidas y desconocidas, aquí no específicamente mencionadas, utilizadas para la toma de muestras biológicas, material genético, todas y cada una de las acciones lesivas de la absoluta integridad y dignidad, confiscación de bienes, daños a las propiedades y / o cualquier otro daño medible en energía del yo soy de los hombres, mujeres y niños vivos y libres. Dichas acciones pueden dar lugar a procedimientos legítimos contra los respondientes, incluyendo la hipoteca sobre su patrimonio bajo el derecho comercial, Orden Pública UCC párrafo 1, 103 y el procedimiento de One People's Public Trust, como entidades individuales, sin una red de protección gubernamental corporativa, con plena e ilimitada responsabilidad propia y patrimonial, bajo pena de perjurio y fraude y en perjuicio y deshonor ante el primer creador y por la ley natural. 7 IAM, FDVG, 0808-1973. Declaración y orden. Military Order. Es un documento de fuerza legal, una orden que impide el daño físico, moral o económico a las personas y exige la automática detención de los funcionarios que operan el viejo sistema de esclavitud, bajo pena de perjurio. Puede usarse ante autoridades policiales, instituciones bancarias, funcionarios públicos, etc. Para todos y cada uno de los precedentes gobiernos federales de los Estados Unidos de América y sus equivalentes internacionales, los firmantes con absoluta autoridad y poder, declaran y ordenan que no se extraiga sangre ni ningún otro valor de ningún estado de cuerpo, y que todos y cada uno de los sistemas de esclavitud operantes son inmediatamente terminados. Inmediatamente pondrán a todos los servidores públicos identificados en el presente documento en condición de implementar, proteger, preservar y completar esta orden por todos los medios bajo su plena y propia responsabilidad. Por el poder de la declaración de traición, los varios Estados Unidos de América han cometido consciente, voluntaria e intencionadamente, traición a los ciudadanos y operan sistemas de esclavitud utilizados contra los ciudadanos sin su conocimiento, voluntad, y usurpan, violan e invaden la autoridad, el estatus, el valor, el derecho y el principio legal de dichos ciudadanos, incluidos todos y cada uno de los cargos administrativos, legislativos y judiciales creados e incautados. Desde los mismos. Notifica al destinatario del documento, funcionarios públicos, militares, policía, institución bancaria, etc., que se encuentran en violación de las leyes del Creador y el principio legal del pueblo alineado con el derecho común, por razón, dichas leyes y principios introducidos por primera vez en la Ordenanza de Derecho Internacional, incluido el artículo 3, sección 3, de la Constitución para los Estados Unidos de América, enmendada en 1791, debidamente garantizada en UCC 1 a 103, que todos los servidores públicos en cualquier oficio, departamento y división de las Fuerzas Armadas, se ofrecen como servidores públicos, y habiendo debidamente jurado proteger y servir a las criaturas del Creador, automáticamente y bajo pena de perjurio en virtud del principio legal alineado con el derecho común bajo ley del Creador, se les ordena sin demora lo siguiente. 8 IAM, FDVG, 0808-1973. 1. Detener y poner bajo custodia a todos los estados de cuerpo, sus agentes, funcionarios y otros actores que posean, operen, instiguen y asistan a los sistemas monetarios privados, la emisión, la recaudación,
sistemas de aplicación legal, que operan sistemas de esclavitud, utilizados contra los ciudadanos, y cumplir con lo dicho hasta nueva orden debidamente emitida por el firmante. 2. Reapropiarse de todos los sistemas monetarios privados, de los sistemas de rastreo, transferencia, emisión, recaudación, de los sistemas de aplicación legal, que operan sistemas de esclavitud, y todos y cada uno de los sistemas prepagados sin consentimiento por los ciudadanos, incluidos los incautados, y cumplir con lo dicho hasta nueva orden debidamente emitida por el firmante. 3. Tienen debidamente prohibido y vetado tomar la sangre y la vida a cualquier cuerpo creado por el Creador. 4. Tienen debida autorización y orden de proteger y preservar la sangre y la vida de cualquier estado de cuerpo. 5. Se les concede absolutamente debida autorización de discreción para implementar y utilizar inmediatamente todos los medios, fuerzas y estrategias, conocidas y desconocidas, del Creador y de la creación, para completar esta orden, con y bajo su total responsabilidad, garantizada por su juramento y vínculo reconocidos en este documento. Considerando que es debidamente notificado y servido sobre todas las personas, naturales y de ficción legal, por métodos internos de entrega, así como por notificación pública notoria mediante registro público y mediante publicación en Internet en la dirección http://archive.org/details/optucfilings. http://archive.org/details/optucfilings. Notificación al principal es notificación al agente es notificación al principal.